pues no solo vamos a entender cómo es que se mueve esta energía en nuestra vida, ¿no? O sea, qué es lo que decidimos hacer con ella, sino también, pues eso, ¿no? Usarla de una manera consciente, ¿no? Para que pueda elevarnos, pues, hacia lo divino, ¿no? En vez de arrastrarnos hacia la oscuridad, ¿no? Entonces, pues este tema normalmente es malentendido, ¿no? O ha sido manipulado y ocultado durante muchísimo tiempo, ¿no? Cuando se habla de el tantrismo, ¿no? Entonces, lejos de ser simplemente una filosofía o una práctica de placer, pues el tantrismo verdadero es una ciencia espiritual, ¿no? Que como ya mencioné, trabaja con la energía sexual porque termina siendo pues la llave más poderosa que tenemos para despertar, ¿no? O para perderlo todo. Entonces, hablar de sexo como una herramienta espiritual o enfocado a este sentido, pues muchas veces nos puede parecer como algo chocante, ¿no? Porque hemos aprendido a través de las religiones o de las escuelas a las que hemos pertenecido, cómo es que se hace una diferenciación, ¿no? Como que de alguna manera nos hacen creer que la sexualidad no está relacionada con lo espiritual, ¿no? Pero por eso lo mencioné al inicio, ¿no? Es parte de ocultar, pues, la verdad, ¿no? Porque si nosotros supiéramos desde siempre o comprendiéramos realmente que la energía sexual, así como puede dar vida, también nos puede ayudar a regenerarnos internamente o a destruirnos, ¿no? Entonces, en esta conferencia, pues explican las tres formas principales en las que nuestra energía creadora sexual puede ser utilizada, ¿no? A través del tantrismo blanco, del tantrismo negro y del tantrismo gris. Entonces, pues de alguna manera esta conferencia nos explica, como dije, cómo es que se da esta batalla, ¿no? Porque termina siendo una batalla profunda entre la luz y la oscuridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque este es pues una batalla que se da en nuestro interior, ¿no? Porque pues es nuestro trabajo, entonces es luchar contra nuestros propios defectos que nos impiden el uso correcto, sí, correcto de la energía, ¿no? Entonces, comprender qué significa realmente la palabra tantrismo, pues es práctica sexual, ¿no? Y cuando hablamos de tantras nos referimos directamente a esas personas que han trabajado conscientemente, pues, con el sexo, ¿no? Con esta búsqueda de transformación. Pero, como ya sabemos, no todas las prácticas sexuales conducen a esa elevación del ser, ¿no? Aquí es donde aparece esa batalla espiritual que mencioné, ¿no? Como esa lucha silenciosa que ha marcado de alguna manera, pues también el destino de la humanidad, ¿no? Esa batalla entre magos blancos y magos negros, ¿no? Y tiene precisamente su origen en la forma en la cual se utiliza la energía, ¿no? Más allá de los bandos que uno decida tomar, ¿no? Entonces, en el simbolismo esotérico, pues esta lucha está representada por dos serpientes, ¿no? Por un lado está la serpiente de bronce, que según las escrituras, pues andaba a los israelitas en el desierto, ¿no? Que representa la energía sexual, pero redimida, ¿no? Sublimada, o sea, enfocada o guiada con un propósito, pues, superior, ¿no? Y esta es la serpiente del tantrismo blanco. Y por otro lado está la serpiente del Edén, ¿no? Que es la que tienta, la que seduce, la que nos arrastra hacia una caída, ¿no? Esta serpiente simboliza la energía sexual, pero pues mal dirigida, ¿no? Usada ya con el objetivo de satisfacer nuestro deseo animal, ¿no? Con el objetivo de buscar placer y obviamente pues con un objetivo egoísta, ¿no? Y esta es la serpiente del tantrismo negro, ¿no? Entonces la diferencia entre ambos caminos no es nada más superficial, ¿no? Las personas que siguen el tantrismo blanco jamás van a derramar el semen, o sea, en los hombres, ¿no? O sea, no van a llegar a una eyaculación y las mujeres pues obviamente no van a llegar a un orgasmo, ¿no? Ni una sola vez en la vida. Eso es lo que debería ser un tantra blanco, ¿no? Conservar de alguna manera esa fuerza o esa energía para transmutarla, ¿no? Con el objetivo de regenerarse, de crear los cuerpos y obviamente avanzar en el camino del ser, ¿no? En cambio,
Los que siguen el tantrismo negro, pues sí lo derraman, ¿no? Usando el orgasmo o la eyaculación, pues como la herramienta central, ¿no? Al final ese es el objetivo. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva, pues se cree de manera errónea que esa es la vía que nos conduce hacia el poder, ¿no? Pero pues no solo existen esos dos caminos, como ya mencioné, también hay un camino que se puede considerar como un terreno peligroso, ¿no? Que también puede ser confuso o inestable, que es el tantrismo gris, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a explicar qué significan cada una de estas tres clases de tantrismo para que nosotros, pues, obviamente decidamos, ¿no? Con conciencia y nos dejemos de engañar solamente por apariencias espirituales. Entonces, bueno, cuando hablamos de tantrismo blanco, como dije, pues este es el único camino que es verdaderamente transformador, ¿no? Porque pues usa la energía de una manera consciente, ¿no? Es un camino práctico y exige disciplina, obviamente conciencia y pureza, ¿no? Y no lo digo desde un sentido romántico, sabemos perfecto cómo es que nosotros debemos trabajar para poder purificarnos, ¿no? Y solo a través de ese trabajo, ¿no? Se va a desarrollar el fuego trascendente, ¿no? O ascendente, que es la energía sagrada que al momento de subir, de alguna manera, pues va a despertar lo divino en nosotros, ¿no? Mientras se vayan creando, pues, los cuerpos esenciales del ser, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la diferencia de este camino del tantrismo blanco y otros? Pues lo que mencioné, ¿no? Que no existe una eyaculación del semen ni el orgasmo, o sea, nada se pierde, ¿no? La energía toda se conserva y se eleva, ¿no? Porque como dije, pues tenemos un propósito superior, ¿no? Por eso es que a través de este uso consciente del sexo, que se despierta el kundalini, ¿no? Ese fuego sagrado que los antiguos conocieron como el Espíritu Santo, ¿no? La serpiente o la serpiente de bronce que redime y eleva al hombre, ¿no? Hasta convertirlo en un dios. Entonces el propósito de esta práctica, pues es un propósito profundo, ¿no? No es de placer ni con el objetivo de reproducirnos, ¿no? Ni una forma de conectarnos con la pareja, ni nada de eso, ¿no? O sea, el verdadero propósito es tal cual crear los cuerpos existenciales, ¿no? Y ya sabemos que a través de ellos vamos a tener una manifestación en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿no? Y que pues terminan siendo de alguna manera estas estructuras internas que son reales y que permiten a nuestra alma, ¿no? Nuestra conciencia, pues volverse inmortal, ¿no? Y caminar pues hacia la autorrealización, ¿no? Entonces esta práctica pues solo puede darse entre un hombre y una mujer, en una unión física real, ¿no? Esto significa pues una conexión del falo dentro del yoni, ¿no? Y debe de alguna manera regirse por tres aspectos que son fundamentales, ¿no? Y que deberían ser inquebrantables, que es tener un amor auténtico, una fidelidad total y una castidad consciente, ¿no? Entonces la clave está en, como dije, no derramar el esperma, ¿no? Porque pues al final está considerado como una energía sagrada, ¿no? No hay orgasmo, no hay eyaculación, solamente hay una conciencia y una dirección interior, ¿no? Y el método del tantrismo blanco, pues no se improvisa, ¿no? Porque entonces también es fácil que uno se confunda y vaya a realizar una práctica de infrasexo, pero ahora nos reprimimos, ¿no? Y entonces ahora no voy a tener un orgasmo, no voy a eyacular, pero sigo alimentando mis defectos, ¿no? Entonces, pues eso no va a generar nada, ¿no? Esta práctica tiene pasos específicos que deben cumplirse, ¿no? Obviamente, pues con respeto. Y el primer paso es la conjuración del Belilin, ¿no? Ya hemos hablado de cómo es que el Belilin limpia el lugar en el que nos encontremos, ¿no? De energías negativas, de larvas astrales, etcétera, ¿no? Pero solo lo limpia por un momento y ahí es donde nosotros creamos el círculo mágico, que el círculo mágico pues ya nos protege, ¿no? De alguna manera nos envuelve
y quedamos dentro, ¿no? Y ahí pues ya se mantienen alejadas todas estas influencias negativas. Después invocamos a nuestro Padre interior y a nuestra Madre divina, porque como ya lo mencioné, esta es una práctica, más bien, esto no es una práctica normal, ¿no? No es una práctica física, ¿no? Estamos hablando de una ceremonia espiritual, ¿no? Es una práctica de sexo, sí, pero con un objetivo superior, ¿no? Entonces nosotros le invocamos a nuestro Padre y a nuestra Madre que nos den concentración, imaginación y voluntad para que la práctica pues tenga resultados positivos, ¿no? Después lo que hacemos es despertar el fuego, ¿no? Con caricias y besos conscientes. Esto significa que lo vamos a hacer sin prisa, sin ansiedad, sin dejarnos llevar por la pasión, ¿no? Con la pareja, hasta que el yoni esté perfectamente lubricado, ¿no? Y también el falo, pues, haya alcanzado una erección para que en ese momento, pues, se dé la conexión, ¿no? Esto significa, pues, la penetración del lingam masculino en el yoni femenino, ¿no? Y como dije, pues no se busca en esta práctica llegar al clímax, sino subir la energía, ¿no? Y después se realiza un proceso respiratorio de 3 tiempos, ¿no? Aquí se recomienda que sean 20 segundos, pero el tiempo pues va a depender de nuestra capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, inhalamos y ahí imaginamos cómo entra el aire por nuestras fosas nasales, desciende hasta nuestros pulmones y de ahí baja a nuestras glándulas sexuales, ¿no? En el caso de los hombres son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Y ahí vamos a retener el aire y visualizamos cómo es que un hilo dorado, un hilo de oro, sube por nuestra columna vertebral, vértebra por vértebra, hasta llegar al entrecejo, ¿no? Y ya estando en el entrecejo, ahí vamos a exhalar. Pero cuando nosotros exhalamos, ahí vamos a mantralizar una vocal. Son 3 vocales, es I, A, O, pero se tiene que hacer una respiración para cada una de las vocales, ¿no? Entonces, pues la primer vocal es I, hacemos de nuevo todo el proceso respiratorio y ahora pronunciamos A, y después hacemos un nuevo proceso respiratorio y es la tercera vocal que es O. Y pues así, continuamos, ¿no? De nuevo con la I, con la A, con la O, así, mientras haya energía, ¿no? Este proceso se repite pues las veces que sea necesario. Y al finalizar, pues más bien cuando ya no, cuando ya se haya apagado el fuego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la mujer ya no esté lubricando o el hombre ya no esté, pues, erecto, ahí ya se desconecta, ¿no? El objetivo es que no se pierda la energía, ¿no? O sea, no debemos derramarla por ningún motivo, ¿no? Entonces, pues bueno, el resultado de esta práctica, si se hace de manera correcta, pues es que el fuego sagrado va a ascender, ¿no? Y va a ir despertando los chakras, ¿no? Esto también ya lo vimos y abriendo las iglesias, ¿no? Y pues bueno, fuera de la práctica del tantrismo blanco, no hay otra práctica que nos ayude a tener una transformación real, ¿no? Me refiero pues a la creación, ¿no? De los cuerpos. Entonces, los otros 2 caminos, de alguna manera, pues terminan siendo una distracción, ¿no? Que prometen a lo mejor poder, pero nos terminan conduciendo al abismo, ¿no? Lo único que sirve para nacer espiritualmente y poder encarnar lo divino, pues es este trabajo profundo, ¿no? Este trabajo consciente y completamente revolucionario, ¿no? Ahora, el segundo es el tantrismo negro y obviamente este es el polo contrario al blanco, ¿no? Esta es esa vía opuesta al despertar consciente, ¿no? No es un camino neutro, o sea, ni es un error, sino es una ruta o un camino que nos lleva deliberadamente al descenso de nuestra conciencia, ¿no? O de nuestra alma. Entonces aquí sí se hace un desarrollo de poderes, pero son invertidos, ¿no?
y terminamos cayendo más en la degeneración, pero bajo la apariencia de magia o espiritualidad, ¿no? Entonces, en este tipo de prácticas también hay una conexión sexual, pero esta práctica está contaminada, ¿no? Por otro tipo de rituales que también se consideran mágicos, ¿no? Pero en los que sí, de manera voluntaria, se derrama la energía, ¿no? Entonces, aquí no existe un respeto por el principio de castidad, ¿no? Ni por la divinidad o la superioridad que existe en el sexo, ¿no? O sea, lo que se busca es despertar el fuego sexual, pero en su forma totalmente negativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tantrismo blanco, pues este fuego asciende por la columna, ¿no? En cambio, en este tantrismo negro se precipita, ¿no? Violentamente hacia abajo, ¿no? Desde el coxis hasta los infiernos atómicos del ser humano, ¿no? Entonces, los practicantes del tantrismo negro pues derraman el semen y luego reintentan, o más bien intentan reabsorberlo, ¿no? Creyendo que así es como se recupera, ¿no? Pero lo que están absorbiendo pues no es vida, ¿no? O sea, bueno, no es vida, sino no es la energía tal cual que se expulsó. Sí me explico, o sea, ya ha sido contaminada esta energía, ¿no? Ya ha sido cargada de átomos que se consideran destructivos, ¿no? O negativos. Y a esta energía, pues la podríamos llamar como infernal, ¿no? Y cuando esta sustancia regresa al cuerpo, pues no va a despertar nuestra conciencia, ¿no? No nos va a unir con nuestro ser, sino lo que termina haciendo es activar el órgano cundartiguador, ¿no? También conocido como la cola de Satán, que esta es la segunda serpiente que mencioné al inicio, ¿no? Entonces, en vez de abrir las iglesias, pues aquí nos abre los chakras inferiores del bajo vientre, ¿no? Que en las tradiciones islámicas se conoce como las 7 puertas del infierno, ¿no? Entonces, en lugar de ascenso, hay descenso, ¿no? En lugar de iluminación, pues hay una, pues no sé si decirlo tiniebla, ¿no? Oscuridad que se viste de rituales, ¿no? Y de un aparente poder. ¿No? Entonces, los magos negros incluso enseñan públicamente que se puede despertar, ¿no? El kundalini derramando la energía sexual sin necesidad de una pareja estable, ¿no? Y que todo tipo de parejas de prácticas, perdón, son válidas, ¿no? El sexo con múltiples parejas, tener orgías, ¿no? Sexo homosexual, sexo oral, sexo anal, masturbación, etcétera, ¿no? Pero como ya mencioné, no es el kundalini el que se va a despertar a través de estas prácticas, ¿no? Sino vamos a alimentar más nuestra cola de Satán que ya tenemos, ¿no? O sea, no es que nos vamos a ensuciar, ¿no? O sea, sucios ya estamos de alguna manera. Entonces, pues todo esto termina siendo falso, ¿no? Porque aunque podamos experimentar una sensación de poder, de energía, ¿no? O incluso de fenómenos psíquicos, sí, los fuegos espinales, pues no van a ascender por el canal medular, como ocurre cuando realizamos una práctica blanca, ¿no? Sino que en esta práctica, pues bajan y al hacerlo, pues, como dije, alimentan la cola, ¿no? El órgano cundartiguador. Entonces, pues bueno, este órgano no es algo tampoco simbólico, ¿no? O sea, sí es una estructura energética real, ¿no? Que se termina cristalizando, pues en estas personas que han desarrollado el kundalini invertido, ¿no? Que han alimentado, pues, la cola. Entonces, este es el sello que marca, por decirlo de alguna manera, a esas personas que, como dije, terminan cultivando fuerzas oscuras en vez de buscar la redención del alma, ¿no? De alguna manera, pues estas personas
disfrazan todas estas prácticas de conocimiento, ¿no? Entonces, pues es necesario que nosotros entendamos cómo es que el tantrismo negro no solo es una desviación, ¿no? Como lo mencioné, o sea, no es un error, no es un me equivoqué, sino ya es cuando uno de manera voluntaria elige ese camino, ¿no? El camino específico de la degeneración espiritual, ¿no? Que como dije, aunque ofrece poder, pues corta de alguna manera esa conexión con nuestro ser, ¿no? Y vamos a terminar yendo a involución, porque pues con todo y ese poder y esas facultades que nos dé, pues no vamos a ser permanentes, ¿no? En esta existencia. Bueno, y ese fue el tantrismo negro, ahora voy a hablar del tantrismo gris. Y este no es un camino neutral, ¿no? Porque siempre estamos buscando también qué es lo menos peor que uno puede hacer, ¿no? Pues esta es pues es una ilusión también creer que esto podría ser un equilibrio, ¿no? Entre el tantrismo blanco y el tantrismo negro, ¿no? Entonces parece que es algo inofensivo por el nombre, pero en realidad también nos termina conduciendo al mismo abismo que el tantrismo negro, ¿no? Porque en este tipo de prácticas también sexuales no buscan ni el despertar del ser, ni tampoco ni la unión con lo divino, obviamente, ¿no? O sea, su único propósito, pues, es el placer animal, ¿no? La gratificación instintiva que uno siente después de fornicar, ¿no? Pero no tiene una intención trascendente, ¿no? Entonces, pues aquí no hay conciencia tampoco, ¿no? Solo hay complacencia, ¿no? Solo hay placer, solo hay deseo, ¿no? No existe una dirección firme, ¿no? O consciente. Y aunque muchas veces se puede disfrazar de espiritualidad liberal, porque como ya lo hemos mencionado también, ahora hay mucha información, ¿no? De cómo es que sí te hablan de la importancia de la energía, pero desde la perspectiva ahora ¿cómo se llama? De manifestar, ¿no? Entonces, pues nos hacen creer, le hacen creer a las personas eso, ¿no? Que sí la pueden usar sin ser negros, ¿no? Que sí tiene un objetivo específico, la creación de esa energía, pero de todas maneras termina siendo enfocada para que todos alimentemos el ego, ¿no? Porque pues cuando uno trata de manifestar $1,000,000, bueno, ¿qué va a hacer uno con ese $1,000,000, ¿no? Entonces, pues en el fondo, de alguna manera, solo nos muestra que el objetivo tal cual también termina siendo el goce carnal, ¿no? Pero sin ninguna responsabilidad interior, ¿no? Entonces, lo grave de este tantrismo, pues es que todos los que lo practican también terminan inevitablemente convirtiéndose en tántricos negros, ¿no? En algún momento, porque una vez que el fuego sexual es usado sin conciencia y sin castidad, pues este fuego no asciende, ¿no? Entonces, esto lo vimos en la conferencia de la ley de octavas y de entropía, ¿no? De cómo es que si la energía no sube, pues va a bajar, ¿no? No se va a quedar estable o neutra, como ya lo mencioné. Entonces, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Dirigir hacia lo alto esa energía, ¿no? Para que no siga esa ruta natural de caída, ¿no? Entonces, no existe un punto medio, ¿no? O sea, es necesario que nosotros nos definamos, ¿no? Además que todo fornicario, ¿no? Incluso si nosotros nunca hemos escuchado hablar del tantrismo o de la magia sexual, pues ya es un tántrico, ¿no? Porque está usando la energía, ¿no? Aunque no sea a través, o más bien con un propósito consciente, ¿no? Porque el uso del sexo, pero fuera del camino espiritual o con el objetivo, como dije, de transmutación, ya activa de alguna forma, ¿no? O comienza a generar esa oscuridad interior, ¿no? Y tarde o temprano, pues esa energía mal utilizada despierta dentro de nosotros, pero como la serpiente tentadora del Edén, ¿no? Que se desarrolla completamente, pero no como una fuerza redentora, como ya lo mencioné, sino como una
fuerza de esclavitud psicológica, ¿no? Entonces, quien vive para el placer y justifica su conducta diciendo que no busca hacer daño, ¿no? O sea, que tiene derecho porque pues es la pareja con que eligió, ¿no? O la persona con la que se casó, ¿no? Y no tiene nada negativo fornicar con la pareja, pues es porque no ha comprendido realmente cuál es la importancia de esta, eh, pues de la energía, ¿no? Y lo que termina haciendo, pues, de todas maneras, es desconectándose, ¿no? De su ser, o sea, pierde en algún momento todo anhelo espiritual, ¿no? Y entonces ese anhelo, de alguna manera, esa pérdida más bien del anhelo, de alguna manera abre pues esa puerta hacia la caída, ¿no? Entonces, pensar que el tantrismo gris podría ser un terreno seguro, pues termina siendo ese lugar disfrazado de libertad, pero que indudablemente nos va a conducir directamente a la oscuridad, ¿no? Por eso es que se hace tanto hincapié en las conferencias de cómo es que no basta solamente con evitar lo negro, ¿no? También hay que rechazar lo gris y comprometerse radicalmente en este camino blanco, ¿no? Que es el único que nos conduce verdaderamente a la liberación de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, bueno, el uso que cada uno haga con su energía sexual, pues no es un tema moral, ¿no? Porque se puede confundir muchas veces con eso, sino es un tema de transformación profunda o de generación, ¿no? No se trata, como mencioné, de reprimir ni tampoco de permitir todo, ¿no? O sea, se trata de usar el fuego o la energía de una manera correcta, ¿no? Así como el alquimista que transforma el plomo en oro, ¿no? Entonces, pues saber que existen tres caminos, pues no es suficiente, ¿no? Necesariamente tenemos que elegir de manera consciente cada día cuál es el que vamos a seguir, ¿no? Porque cada pensamiento, cada emoción, cada acto, de alguna manera alimenta o más bien contribuye a construir esa conexión hacia nuestro ser o la termina destruyendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos temas, pues no se trata de juzgar a nadie, sino es para que nosotros veamos con honestidad y qué camino estamos eligiendo, ¿no? O sea, para tomar decisiones pues más alineadas con este trabajo, ¿no? Entonces, hablar de un camino blanco, pues sabemos que exige sacrificio, ¿no? Que necesita, como dije, fidelidad y castidad, pero que es el único que aunque sea pues pesado, por decirlo de alguna manera, o difícil, pues es el único que nos va a liberar, ¿no? Porque cuando usamos el fuego para elevarnos, dejamos de ser esclavos de nosotros mismos, ¿no? De nuestros instintos, de nuestros defectos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ser verdaderos seres humanos, ¿no? Pero ya en camino a lo divino. Y eso sería todo por esta conferencia, Luis. Muchas gracias. Bueno, listo, Viridiana, muy bien. Este tema es fundamental, que tengamos una claridad, una precisión, porque es clave para el trabajo en el gran arcano. Bueno, miren, no es fácil comprender. Podemos asimilar hasta cierto punto muchas cosas, pero no las comprendemos plenamente. Resulta que la creación, toda la creación se dio con energía. Y esta energía tiene niveles de condensación en el universo. Pero si nosotros vamos a ver esto de una manera muy, pero muy clara, debemos comprender que todo el universo está formado de la misma energía. Y esa energía no es otra cosa que la energía creadora sexual en su más alto nivel de manifestación y pureza. Esa es la energía que mueve el absoluto, la energía del amor puro. Esa energía es la energía creadora sexual. O sea que hablar de Dios es hablar de
una energía extremadamente poderosa, extremadamente limpia, que como lo vemos en el transcurso de las conferencias, porque las conferencias es una preparación, no lo alcanzamos a ver, pero es una preparación para comprender esto. Aquí estamos en fase B y podemos hablar de una manera muy profunda y el tema se presta para eso. Y comprender que la energía sexual en su desarrollo en el universo viene a formar esas 7 dimensiones, pero es la misma energía. Esa energía sigue bajando y viene a crear el ego, pero es la misma energía polarizada en el mal, pero es la misma energía. Y toda la creación, plantas, animales, personas, planetas, sistemas solares, galaxias, plásticos, celulares, todo lo que ustedes ven a su alrededor, el aire mismo, la luz misma del sol, viene de esa energía, de esa fuente única que se llama la energía del absoluto, que no es otra cosa que la energía creadora sexual a ese nivel. Si comprendemos eso o tratamos de asimilar eso de esa manera, podemos empezar a ver lo esencialmente importante de la creación. Porque el sexo es la fuente de la vida, porque de ahí sale toda la fuerza constructiva y destructiva en una persona. Entonces, si vemos esto de una manera clara, podemos tener un punto de referencia sólido para el trabajo de la lujuria, el trabajo de la muerte en todo sentido, pero con un enfoque en la lujuria. Bien, nos hablan 3 tipos de tantrismo. El blanco. El blanco es eso, dejar de fornicar. En este momento fornicamos en los 5 centros, no solo en la parte sexual, en los 5 centros. Y para poder empezar a producir, acercarnos a esa energía súper elevada llamada Dios, la energía más elevada del Espíritu Santo, pues necesitamos crear el medio, la fuerza para acercarnos a esa energía, a ese todo, a ese gran Dios universal. Hay que crear unos cuerpos, hay que desandar lo andado, hay que fusionar la energía que está en este momento dentro del ego, liberarla y fusionarla para acercarnos a ese sol llamado absoluto. Y para eso necesitamos el tantrismo blanco. El tantrismo blanco es trabajar muy duro la muerte, crear el hidrógeno 12 que ya lo hemos visto, y con ese hidrógeno llevado al suprasexo crear los cuerpos internos que nos van acercando a la luz. La luz no es otra cosa que la energía creadora sexual en su más alto nivel de manifestación. ¿Sí? Todo sale del mismo punto, todo regresa al mismo punto. Este conocimiento es netamente sexual. Y estamos tratando de enfocar la línea del conocimiento que conduce a la autorrealización. Entonces tengamos eso presente para poder ir comprendiendo más a fondo estas conferencias, porque no las comprendemos plenamente y resulta que las conferencias de fase B están enfocadas directamente a la parte sexual. Entonces, de allí la importancia de ver que el tantrismo blanco es poner un sexo, un suprasexo, en esa frecuencia. Ahorita toda la humanidad está en estado negro. O sea, la humanidad maneja el tantrismo negro, pero de forma dormida. O sea, no está despierta. Porque las personas piensan o consideran que la humanidad maneja tantrismo gris.
La humanidad no maneja tantrismo gris, maneja tantrismo negro dormido. Una cosa es el tantrismo negro dormido y otra cosa es el tantrismo negro despierto. ¿Por qué la humanidad maneja tantrismo negro? Porque con la fornicación crea yoes y crea, revive yoes y desarrolla yoes. ¿Sí? Porque toda la energía que fornica se la da al ego. Eso no es blanco, eso no es gris, eso es negro. Ese tantrismo negro debilita, va destruyendo a la persona hasta que un día la mata, la envejece y la destruye totalmente. Entonces, fornicar es totalmente negro. ¿Sí? Entonces, por eso la persona viene al conocimiento y el primer requisito es dejar de fornicar. Ese es el primer requisito. Una vez deja de fornicar, empieza a crear. Pero si no deja de fornicar, seguirá siendo negro, así tenga el conocimiento. Bien. Ya si empieza a trabajar y no quiere la castidad o no quiere la obra del ser y tiene un conocimiento, lo normal es que empiece a despertar como mago negro, ¿no? El mago negro se caracteriza por fornicar y luego reabsorber la energía, pero eso no es suficiente para el mago negro. El mago negro se alimenta de la energía de otros. Sí. Somete, controla, dirige, bueno, esclaviza a otros y les chupa su energía. Bien, entonces el tantrismo negro consiste en botar la energía y luego reabsorberla. Esa energía la bota fornicando con una persona y luego chupa la energía que botó más la energía de la persona en la cual fornicó. Sí, que eso lo hacen todos los magos negros. Tienen un rebaño de personas con las cuales se alimentan. Eso ocurre en todos los grupos, donde hay líderes, donde hay pseudomaestros, donde hay, bueno, líderes. Entonces, por eso en un grupo no puede haber un líder. Una cosa es un guía hasta cierto punto, que es lo que hace una persona cuando enseña, orienta, pero la persona no le pertenece a ese instructor ni a ese grupo, ni la persona es libre. Pero el mago negro amarra a la persona y le succiona la energía. Bien, el tantrismo gris. El tantrismo gris ya es cuando la persona se vuelve un nirvano. Los nirvanos son grises, donde han trabajado para el ser y para el ego. Han desarrollado el estado hanasmusiano, como lo vemos en la conferencia de las 4 clases de tantrismo. Entonces se vuelve gris, místico, un elemento santurrón, y termina en el nirvana. Y el tantrismo blanco es la persona cuando se une a la pareja sexualmente está concentrado en su energía. Ahí en esa energía es donde está el alma divina, está Dios, está unido a al Creador. Si pasa la mente a la pareja, si disfruta de la lujuria instintiva, animalesca, ya no, eso no es blanco, eso es gris o negro. Entonces las parejas todas empiezan con un sexo, a pesar de que tienen el conocimiento, disfrutan un poco de la lujuria y transmutan un poco, disfrutan un poco de la lujuria, transmutan otro poco. Eso es gris y negro, no blanco. Blanco es cuando la persona tiene la firmeza de no querer sentir lujuria. No quiere ir a la práctica a sentir lujuria. La inspiración de esa persona no es ir a la práctica a divertirse y a gozar como un animal y saciar todo ese hambre lujuriosa. Eso es negro y gris. La intención de una persona que va a ir a conectarse sexualmente a la pareja es unirse a su energía y mirar en la práctica toda esa carga placentera que debe ser eliminada. Eso ya es blanco. El enfoque ya es blanco. El procedimiento es blanco.
Pero si va a ir a disfrutar del cuerpo de la pareja, de las sensaciones que le producen los movimientos sexuales, los besos, los abrazos, la locura instintiva, eso es negro. Así no fornique, eso es negro. O gris. Pero blanco no. Blanco es cuando la persona tiene el propósito de decir, esta sensación no la quiero, este placer no lo quiero, esta vibración aquí no la quiero, esto que me genera el aparato sexual no lo quiero, esto lo voy a acabar, que se movió y que sintió ese estado de alteración nerviosa placentera, eso lo voy a matar, que esta sensación que me produjo cuando hice este movimiento sexual violento y me produjo ese delicioso placer, eso lo voy a matar. Ahí el enfoque ya viene a volverse blanco. Pero eso de que muévase un ratico, que está muy rico, que delicia, que siento alteración nerviosa y esa carga en la carne y en la piel y en los labios y en eso que me hace estremecer, eso es esa delicia, eso es pura lujuria. Ese es el placer de la lujuria. A eso van las parejas a la práctica sexual. Y eso lo consideran el amor y lo consideran blanco y lo consideran divino. Eso es negro. Entonces comprender eso es importante. Es raro encontrar una persona que quiera dejar de sentir o quiera matar todo eso. Lo normal es que las parejas, como les digo, empiezan por el lado negro, con todo y conocimiento. O sea, que tengan una conferencia de cómo practicar suprasexo, eso no quiere decir que ya hayan comprendido lo que hay que trabajar. No. Es más, la gnosis enseña a que disfrute de todo eso y a lo último, cuando ya se sobreexcite y se sobrecargue, que le llaman llegar a los 100 grados, entonces transmute. Eso es negro totalmente. Estos elementos no saben o no comprenden que eso es pura lujuria, acomodada al conocimiento. Y que cierre los esfínteres al último momento para que no se le salga la energía. Eso es totalmente destructivo, es negro. ¿Sí? Es como decirle a una persona, disfrute a lo loco de la lujuria y ya cuando sienta que va a fornicar, suba la energía. Eso no va a subir jamás. Eso es totalmente oscuro. Entonces hay que saber practicar el suprasexo porque esta conferencia habla del tantrismo blanco. Y mientras una persona no comprenda que está haciendo las cosas negras, así esté en el conocimiento, pues no va a poder avanzar. Y se le va a desarrollar la cola, sin que se dé cuenta. ¿Le va a venir la impotencia? Claro, le va a venir la impotencia porque el yo ya no puede satisfacerse. Y la persona tiene el enfoque sexual es para saciar la lujuria. Entonces, cuando se quita eso, viene la impotencia. Otro yo que hay que trabajar. Entonces, cuando trabaja la potencia y trabaja la impotencia, surge el tantrismo blanco. El tantrismo blanco es querer tener el aparato muy poderoso, sin lujuria. Entonces, cuando tiene el aparato, está trabajando blanco, o sea, sin lujuria en el suprasexo, entonces se empieza a desarrollar cada vez más la potencia. Consciente, sexo consciente, erótico, espiritual. Esa palabra es bueno que la tengamos presente, porque se asocia, hay que ver la relación que hay entre Dios y sexo, que en el fondo es lo mismo. Por eso dije que los seres autorrealizados son extremadamente sexuales. Vibran sexualmente. La energía que ellos expelen, en la energía divina, es pura energía sexual blanca. Ellos están en una excitación continua porque están unidos a su alma divina. Ustedes, si ven la conferencia del águila tragándose a la serpiente, si ven la conferencia de la dualidad, donde a lo último el falo penetra el yoni y los seres quedan excitados para siempre. O sea que ellos vibran en excitación sexual eterna. Eso se llama vibración amorosa.
blanca. No mezclen eso con el morbo ni con la idea de excitante, lasciviosa, no. Estamos hablando de algo diferente, algo muy elevado, algo muy bonito, algo muy especial. Esa es la luz del alma, esa es la luz de Dios, esa es la vibración del amor que expelen todos los seres autorrealizados. Entonces, enfoquémonos, miremos esto con la claridad que hay que mirarlo, porque estamos tratando de profundizar en un tema de fase B, que ya es un tema avanzado. Y hay una serie de conferencias que van preparando a la persona para que comprenda lo que estamos diciendo acá. Entonces, hagámonos del tantrismo blanco que porque hacemos la práctica según el concepto de la mente de unos yoes acomodados, estamos haciendo las cosas bien. Eso no es así. Si la persona no está concentrada en su práctica de suprasexo y no está eliminando las sensaciones sexuales que produce el instinto animal, no está volviendo esa práctica blanca. Sigue siendo gris o negra, pero blanca no. Ah, que no forniqué, que me fue bien en la práctica. No, no le fue bien. Esa práctica sigue siendo negra, así no haya fornicado. Por toda esa carga lujuriosa que alimentó, en lugar de concentrarse a transmutar, sino que se dedicó a satisfacer los instintos animales. Entonces hay que empezar a ver esto desde el punto de vista práctico, en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, desde qué punto estamos viendo el tantrismo supuestamente blanco y empezar a corregir para poderlo volver verdaderamente como debe ser, blanco. ¿Sí? De resto, seguirán siendo conceptos. Bueno, yo creo que con eso complementamos este tema de las 3 clases de tantrismo, ¿no? Ustedes ven los nirvanos, algunos viven solteros, ellos no están con el alma divina, ellos son grises, entonces ellos les permiten cambiar de pareja, ellos les permiten, lo importante es que si cambian de pareja esperen el tiempo para conseguir otra pareja, ellos practican un sexo místico, un sexo donde todavía disfrutan de la lujuria. Recuerden que los nirvanos ya no trabajan con 3 factores. Ellos traicionaron el Cristo y quedaron en un estado de hombres grises. Aquí hay que llegar a hombre blanco y seguir. Renunciar a hombre porque se va a volver superhombre. Y luego renunciar al superhombre porque se va a volver un hombre absoluto. ¿Sí? Que ese es un Dios. Entonces el nirvano quedó hombre gris. Y nosotros no vamos a ser hombres grises, ni mujeres grises. Vamos a pasar por ahí, porque el estado de hombre es simplemente un puente. No es para quedarse en el nirvana. Entonces, empezar a tener claridad sobre lo que es el tantrismo verdaderamente blanco. Sí. Si no quiere la pareja, si desvaloriza a la pareja, si desprecia a la pareja, si siente fastidio hacia la pareja, si ya no siente atracción hacia la pareja, todo eso hay que corregirlo. Porque si va a ir a practicar sexo con una persona que no quiere, la energía no va a subir, porque ya hay un fastidio, ya hay un desagrado, ya hay un rechazo, una repugnancia. Y eso no permite que ese sexo sea blanco. ¿Sí? Entonces, trabajar todo eso, dejar de buscar el prototipo, la ilusión de encontrar una pareja física perfecta y comprender que la pareja física es un medio para poderse conectar con la verdadera pareja divinal llamada alma divina, pero para eso necesita muchísima, pero muchísima potencia sexual y purificación, pureza, que ese es el trabajo de la primera montaña, ¿no? Porque aquí las personas deben comprender que la destrucción sale del sexo. Una persona cuando practica sexo se está destruyendo. Cuando una persona se excita y empieza a disfrutar del instinto animal en la carne, en la piel, en el sistema nervioso, ¿qué está haciendo? Se está destruyendo, se está quemando con la propia energía sexual al alimentar todo eso. Pero a la persona le llama eso amor, que voy a ir a tener sexo con la pareja
para sentir eso. Y eso es lo que motiva a la persona a ir a tener sexo. Entonces la mujer quiere que el tipo la acaricie, la violente sexualmente para ella poder sentir las vibraciones del macho, para poderse destruir. Eso es lo que busca, ¿no? Que el tipo la maltrate hasta cierto punto, que le haga sentir todo el máximo nivel de lujuria emocional instintiva. Y eso es lo que hace que una relación viva supuestamente en amor, ¿no? Eso es negro. Entonces, cuando una persona no mata ese instinto, se calcome, ese instinto se traga a la persona, la va quemando, la va succionando toda esa cantidad de larvas. Pero eso es lo que a la gente le encanta, porque como es un vicio, entonces el placer que produce el vicio no lo quiere dejar. Entonces, encontrar a alguien que comprenda esto, que lo que está haciendo en el sexo no es blanco, sino que es negro. ¿Vea? Aquí uno habla con compañeros de hace 10 años, 12 años, 15 años, todavía en esas, que eso es el amor, que es que hay que estar enamorados para practicar el suprasexo. En primer lugar, no es suprasexo, eso es infrasexo. Que no fornique, eso no quiere decir que no sea infrasexo. Es más, se está despertando como Hannes Musse, porque no quiere hacer las cosas bien. Pero bueno, conceptos es lo que hay en cantidades, acomodación de la enseñanza, como lo hace la gnosis, a eso hay cantidades de enfoques, y ahí siguen las ideologías, ¿no? Pero si alguien se va a autorrealizar, debe tener muy claro, pero muy claro todo esto. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este interesante e importante tema sobre las 3 clases de tantrismo. La idea es aclarar y mejorar las comprensiones, profundizar los temas. Bueno, Verónica. Buenas tardes. La pregunta está orientada a la parte del sacrificio por la humanidad, entonces, porque usted dice que hay que tenerlo, ¿cierto?, bien presente, lo que está exponiendo, bien claro. Y entonces cuando uno hace el sacrificio, ¿cierto?, cuando uno entrega esta conferencia, tiene que ser tan específica y tan clara como lo ha hecho usted en este fogueo, porque la gente, y en realidad todos tendemos a confundirnos, ¿cierto?, pensando que estamos llevando un tantrismo mejorado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sin embargo, desde esta visión, ¿cierto?, uno puede poner más ojo y ser más crítico con respecto a lo que uno está haciendo. Entonces, en lo que tiene que ver con el sacrificio por la humanidad, ¿cierto? Hay que exponerlo así de claro, me imagino. O sea, desde ese punto de vista. Estamos en una conferencia de fase B y se asume que ya se ha pasado toda la fase A y se tiene claro muchas cosas. Entonces aquí hay que hablar claro, muy claro sobre el tantrismo. Tantrismo blanco, gris y negro. Las conferencias de fase A, ustedes ven que la gran mayoría son preparación psicológica, ¿sí? Trabajo de comprensión en ciertas cosas del yo, pero aquí ya estamos en fase B, estamos hablando de una conferencia muy profunda, muy importante. Ahora, la orden, me mandaron a profundizar las conferencias y eso es lo que estoy haciendo aquí hoy, mejorando la comprensión y profundizando, aclarando todos estos temas, porque es que llegar a decir que la humanidad es gris es un error grave. La humanidad es totalmente oscura. Que esté dormida en la oscuridad es otra cosa, pero es un mago negro fornicario, pero es un mago negro es el que fornica, un mago gris no fornica, que alimenta la lujuria y tiene conciencia y al mismo, como lo vemos en las 4 clases de Hannes Mussen, ¿no?
el nirvana, ese es gris, pero no fornica. La humanidad fornica, es negra, totalmente negra, pero dormida. Entonces hay que diferenciar entre un tantrismo negro dormido y un tantrismo negro despierto en el mal. La humanidad es tantrismo negro dormido, pero es negro, destructivo. No usa la energía para nada. Lo único que usa la energía es para divertirse, no más. Entonces es importante aclarar estos puntos para tener una mejor comprensión y un mejor enfoque cuando vamos a enseñar. Y hablar claro. O sea, ya no es que estamos en los años 1970, 80, donde se hablaba con cuidado porque había mucha restricción psicológica y mucho fanatismo religioso. Y eso ya pasó. Ahorita hablamos de cosas muy claras, muy concretas, porque imagínense lo que yo les digo en las redes. Sale la chica, no, que es que ya batí el récord, me acosté con 100 tipos, todos me eyacularon. Imagínense eso, una demonia de esas. Y ahora voy a batir el récord mundial con 1000. ¿Qué ejemplo tan oscuro le está dando a las niñas? La otra, no, pues tuve sexo y me tragué el semen de no sé cuántos un fin de semana en una rumba y riéndose y burlándose. Uno dice, pero ¿qué es esto? ¿No? La otra, no, pues yo tuve mucho sexo anal porque yo conservé mi virginidad para cuando me casara. Y uno dice, ¿y eso o sea, eso qué contiene? Y nosotros aquí todos mojigatos, como dicen alguno que otro gnóstico, es que no podemos hablar así porque las personas se queman. ¿Se queman? Están retostadas, están recontra ya no, mejor dicho, ya no se pueden quemar porque ya están recontra quemadas. Le estamos tratando de sacarlas. Pero un elemento todo misticón, todo tímido, todo miedoso, que no tiene, le da vergüenza hablar de sexo en público y todo este poco de cosas, traumas que traen. Pues hay que trabajar todo eso para poder hablar lo que hay que hablar. Luis, Y perdona que te enseñarlo. interrumpa, pero es que se va a acabar Ay, quedan 2 minutos, gracias, perdón que te interrumpa. Joana. Está bien, no, gracias. Voy a sacar un link y terminamos las preguntas y ya, nos vamos. Hoy se alargó bastante esto. Pero bueno. No, Luis, le agradezco porque respondió justamente, dio en el clavo la inquietud que yo tenía. Así que gracias. Bueno, listo, compañeros. Vamos. ¿Quién era el que había hecho preguntas? Ya publiqué aquí el nuevo correo del nuevo Meet, la dirección, perdón, para que ingresen. Javier iba a preguntar y no sé quién más. Sí, así es, Javier. Entren porque se va a cortar los que quieran y respondemos las últimas inquietudes y nos vamos. ¿Listo? Sí. Bueno, aquí listo. Bueno, ¿quién más era el que iba a preguntar? ¿Alguien más iba a preguntar por ahí? A ver. Listo. Bueno, de todas maneras, sí, es que este tema es crucial. Estamos hablando de puro sexo, puro sexo. Mire, cuando se separó a Dios de la sexualidad, esto se pudrió. Se pudrió y eso lo hicieron fue en gran medida las religiones, ¿no? Y es más, a Dios lo atacan por todo lado. O sea, atacar el sexo, atacar la castidad
es atacar directamente a Dios. Dios es sexo. Es que si no comprendemos que la felicidad está en el sexo, si no comprendemos que el poder, la vida, la sabiduría está es en el sexo, y que la primera montaña es volverse, el tipo debe volverse un súper, o sea, todo el trabajo de la primera montaña es desarrollar la sexualidad superior. El tipo debe volverse un súper toro. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, no en el sentido violento. O sea, un tipo que tiene un falo, que aguanta, que resiste 2 horas de sexo prácticamente todos los días. O sea, estamos hablando de un superpotente, estamos hablando de un elemento que tiene una fuerza, y ese sexo es lo que lo revitaliza, lo fortalece, le genera una capacidad de ánimo y de fuego y de entusiasmo y de fuerza, de voluntad terrible. Lo mismo una mujer que tiene una gran capacidad, porque las mujeres tienen buena potencia, pero esa potencia está basada en la lujuria. Pero la mujer debe salir de ahí y desarrollar la verdadera potencia enfocada directamente también a la castidad, ¿no? a la fuerza espiritual. Entonces, ese es el trabajo de la primera montaña. Es que esta conferencia es muy importante porque hay que aclarar cosas. Y bueno, el tema no está escrito de una manera, yo creo que hay que mejorar el enfoque mucho, mucho de esta conferencia. Bueno, Cristian. Hola, buenas tardes, señoras y señores. Bueno, pero ¿va a preguntar algo o no? Solo es para saludarnos. Hola, hola. No, sí, tengo una pregunta, pero no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, sí se escucha. Bueno, señor profesor, pues yo tengo un punto de vista de apreciación, ya que están hablando de este tema, y pues obviamente uno se guía junto a las prácticas y todo. No entiendo cuando sí, en este momento digamos que las parejas, no entiendo, no comprendo cuando aparecen parejas y están en una cama, una mujer, y hay una mujer dormida y otra despierta, y lo llaman a uno, pero yo no voy. Y así sucesivamente pasa con muchas, pero me quedo yo ahí quieto sin hacer nada. Pues ya que ustedes están hablando a profundizar este tema sobre el instinto sexual, la lujuria y todos sus deseos, no sé si sean pruebas o no sé qué tenga que hacer de trabajo a vencer con las sombras. No tengo nada más que aportar. Gracias. Bueno, pues es una experiencia astral que debe aprender a interpretar y mirar qué es lo que el ser le quiere decir con esa experiencia, ¿no? Hay 2 mujeres en la cama, ¿qué quiere decir eso? Hay una mujer, es dos yoes que hay que trabajar ahí. Hay una dormida y una despierta. La dormida es una lujuria dormida y la despierta es una lujuria despierta. Hay que mirar a ver qué tipo de lujuria se le está moviendo y ponerse a trabajar eso. Que ya hay una despierta y es con conocimiento de causa, ¿no? Y con un enfoque ya más fuerte, más oscuro. Pero bueno, hay que reflexionar y el ser le va mostrando pues las cosas que van pasando en la parte interna y bueno, es lo que hay que trabajar, ¿no? Pues sí, yo trabajo y pues pienso en el empeño sobre el día a día. Pues a veces que las protecciones, que las conjugaciones, el de Júpiter, no soy primerizo, ¿sí? Y pues apareció una boa y me ponía a correr esa boa, pero pues yo la
me quedo quieto y la enfrento, pero no entiendo muy bien. Y sé que para comprender la lujuria, que es la belleza, que los ojos, las piernas y muchos conceptos, eh, es como complejo, pero pues entendiendo el tema, pues sería bueno una señal de que saber cuál es la pareja, con quién sí, con quién no, para no estar ahí, o no sé, eh, venciendo y no entender un poquito más. Bueno, por ahora es ponerse a trabajar uno, bueno, el soltero, ponerse a trabajar, adquirir los méritos, tener el nivel, y bueno, ya la pareja llegará. El ser le dará a la pareja a la persona cuando esté, pues cuando ya esté preparada. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud sobre este tema? Bueno, compañeros, entonces el tema, pues... Yo quería preguntar algo, si me permite, Luis Carlos. Sí, cuéntenos. En las conferencias de FASEA se habla de unas condiciones de tipo físico, pues para que la persona pueda aspirar a autorrealizarse en la misma existencia. ¿Existe alguna limitación de ese tipo, pero a nivel de tipo psicológico? Es lo que quería preguntar. En limitaciones hay en cantidades. Hay limitaciones por los yoes, ¿no? Personas que tienen problemas, obsesiones, vacíos, tienen traumas y bueno, hay que salir de todo eso. ¿Cómo se sale? Pues a través de la muerte. A través de la muerte se logra estabilizar un poco la parte mental, emocional, instintiva, sexual, para que pueda empezar a hacer el trabajo del suprasexo, ¿no? Pero todo el mundo llega así, y más ahorita las personas tienen severos traumas, muchos traumas, desde todo punto. Ahorita hay traumas sexuales muy fuertes, problemas de locura, problemas de fuertes depresiones, y bueno, así está la humanidad. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que trabajar y salir de todo eso y bueno, el ser ahí va colaborando, va ayudando y la pareja, bueno, cuando llegue, pues refuerza todo eso, ¿no? Bueno, listo. Joana, cuéntanos. Gracias, Luis. Tengo dos preguntas. O sea, yo sé que puede pronto sonar un poco quizás intelectual cuando uno se pregunta, ok, pero ¿de dónde salió Dios? O sea, estamos hablando de que Dios es sexo. O sea, ¿os das cuenta? Yo entiendo lo que, bueno, entender quizás con la poca comprensión, pero entiendo cuál es el camino. Pero mi pregunta más es cómo va al origen de lo que es. Si decimos que ¿cómo se llama? La regla, no, la ley del 3 es la que transforma, la que se origina todo. ¿Cómo Dios es Dios si se necesitan tres fuerzas? O sea, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, cuando estabas hablando de que cuando se separó a Dios de la sexualidad, todo esto se pudrió, ¿por qué no hay o sea, por qué no se encuentra información sobre precisamente antes de que llegara la religión y todas estas cosas pues que lo pudrieron? ¿Por qué no hay hallazgos de precisamente ya, de la sexualidad? O de pronto hay, quizás en cosas, no sé, en la cultura griega, pero en realidad no hay mucho que hable sobre eso. ¿O sí? Bueno, no lo sé. Eso es lo que te quiero preguntar. Bueno, mira, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser autorrealizado.
crean a través del verbo. Estamos hablando de que el universo se sostiene en tres fuerzas, tres leyes de forma mecánica. Se crea de forma mecánica a través de las tres leyes. La ley de la creación, ¿sí? Ya en un autorrealizado, pues está por fuera de las leyes, ¿no? Bueno, y cantidad de información. Es que antiguamente la sexualidad era oculta. Había que esperar que una persona en una escuela lograra mínimo el 30% de conciencia. Luego en secreto le daban todo el conocimiento de la sexualidad. Pero, sin embargo, ustedes van a encontrar en todas las culturas representaciones sexuales directas e indirectas. No solo los griegos. Ustedes ven en los egipcios, en los hindúes. Ustedes ven estos libros que son muy explícitos, como el Kama Kalpa, el Kama Sutra, que está podrido, ya lo dañaron, ya lo prostituyeron con el infrasexo, pero eran libros sagrados de sexología en estas culturas, ¿no? Entonces, ven los indígenas que tienen representaciones de amuletos con formas de falos, de yonis que cargaban. Bueno, eso está por todas las culturas. Lo que pasa es que no hemos investigado mucho sobre eso, pero es el origen de la sexualidad desde el punto de vista de la divinidad. ¿Sí? Entonces, sí, hay que comprender esto, más que entenderlo, comprenderlo y asimilarlo desde el punto de vista de lo sagrado que es, ¿no? Sí, y meterse con el fanatismo religioso, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con esto. Esto es más de tipo práctico. Bueno, eso. ¿Quién más? ¿Angélica? Sí, Luis, tengo una pregunta para una compañera. ¿Cuál es la diferencia entre la práctica de tantrismo blanco, donde dice, o sea, cuál es la diferencia entre la clave de Fa y la clave de Sol? Es que no comprendo, no entiendo la relación de lo que estás diciendo, Angélica. Aparece en una diapositiva y dice práctica de tantrismo blanco, bastón, clave de Fa, y dice inhalación, la retención 20 segundos, y abajo, justo abajo, dice práctica de tantrismo blanco también, pero dice clave de Sol. Entonces, una dice clave de Fa y la otra dice clave de Sol, y no se entiende la diferencia. Ajá. Bueno, mira, la subida de la energía hace la clave Sol, ¿no? Cuando sube. Cuando está la persona transmutando, sube la energía y esa energía al hacer el giro hace la clave Sol. La otra es el bastón. El bastón es el bastón que representa lo mismo en la cultura cristiana, que era el bastón de Moisés, y en la cultura egipcia, que es lo mismo, sube la energía por la columna y da la vuelta y llega al cerebro. Entonces ahí podríamos hablar del bastón. Y la energía cuando gira, que podemos hablar baja al corazón, pero en las dos primeras iniciaciones llega solo hasta el entrecejo. Pero cuando gira y baja al corazón ya se están haciendo las tres últimas iniciaciones, ¿no? La del cuerpo astral, mental y causal. Y el cuerpo físico y vital es la del bastón que llega hasta el entrecejo. Hasta ahí nomás llega la energía. La gran diferencia. Ok, muchas gracias. Sí, cuando uno está haciendo las dos primeras iniciaciones, la energía no la baja al corazón, solo la lleva hasta el entrecejo. Bueno, eso. Listo, compañeros, creo que nos vamos. Gracias. Ay, manita. Gracias, Viridiana, muchas gracias. Gracias, Viridiana, Luis, gracias. Gracias a todos. Chao, Viridiana, chao, Johanna. Feliz tarde. Jane, Claudia, Alba. Cuídense todos, ¿listo? Nos hablamos, si al caso, ahora más tarde. Ginette también. Mirecha.